Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua, donde ustedes saben que estamos conversando con diferentes personalidades, diferentes trayectorias, de diferentes corrientes, de diferentes formas de pensar y ver el mundo, para aprender y entender un poquito mejor el mundo matraca locochón en el que estamos desarrollando nuestras existencias. Hoy nos acompaña un compañero muy especial, muy conocedor de un ámbito pocas veces visitado por el pensamiento crítico. Él se llama Luis Felipe Ramírez Cerecedo. Compañero, bienvenido. Muchas gracias, al contrario, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo de vida que le regalas a este espacio. Luis Felipe es especialista en sistemas religiosos, eso que nosotros vulgarmente llamamos las religiones. Desde la antropología, desde ciertas escuelas antropológicas se llaman sistemas religiosos, para ser más precisos, ¿no? Felipe es especialista en sistemas religiosos. Él tiene la licenciatura en la Universidad de Jalapa, la Universidad Veracruzana, en antropología histórica, sí, ¿no? Maestro en ciencias antropológicas y doctorante para ciencias antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues además eres practicante de una religión. Sí, soy pentecostal, soy parte de la Iglesia Evangélica y bueno, soy del movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente. Muy bien, muchas gracias. Y entonces es un compañero que estudia con ojos científicos desde dentro del fenómeno religioso. Es correcto. Eso nos hace un personaje muy interesante para platicar con él, pero antes pues queremos conocerte un poquito. Luis Felipe, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a interesarte por la ciencia antropológica? De pequeñito, ¿qué te gustaba? Cuéntanos un poquito de ti para saber. Sí, muchas gracias. Bueno, pues desde pequeño siempre he tenido una afición por el conocimiento de las culturas. Particularmente uno de mis intereses era la prehistoria cuando era muy joven. Cuando, bueno, crecí, decidí ingresar a la universidad. Tuve muchas opciones, ¿no? Está en la Universidad Veracruzana, tenemos arqueología, antropología lingüística, social, histórica. Y entre estas vertientes, pues, me decidí por la histórica, porque planteaba una serie de vertientes de análisis sobre los fenómenos sociales desde una perspectiva histórica, que también siempre me ha encantado. Y bueno, esto me llevó a estudiar la licenciatura. Eventualmente, bueno, me titulé, hice investigaciones sobre movimientos evangélicos, particularmente en el área de la Huasteca veracruzana, también en el centro de Veracruz. Y bueno, ya más recientemente ingresé a la maestría, donde también hice un estudio comparativo sobre estos movimientos evangélicos en la Huasteca veracruzana, centro de Veracruz y la Ciudad de México. Interesantísimo. A mí me gusta mucho tu historia, porque además eres una persona muy joven, ¿no? Y ya tienes una expertise, ¿no? Y un conocimiento de un proceso que pocas veces se conoce y pocas veces se comunica, ¿no? Que justamente es el desarrollo de las iglesias evangélicas y particularmente el desarrollo de una de las iglesias pues que ha tenido mucho éxito, ¿no? Que es del pentecostalismo, ¿no? ¿Cómo nos podrías adentrar para que comprendamos cuál es la diferencia entre el catolicismo y las iglesias evangélicas y el pentecostalismo? O sea, ¿cómo pudiéramos entender mejor cuáles son sus diferencias y por qué andan separadas? Sí, bueno, hay que entender primero que las iglesias cristianas es un enorme conjunto de sistemas religiosos, ¿no? Es decir, cada iglesia tiene sistemas míticos, rituales, simbólicos, etcétera. Cada una tiene una vertiente particular y se han definido a partir de cuestiones históricas. En el caso de la Iglesia Católica, bueno, es una iglesia con una trayectoria muy amplia, una trayectoria histórica, europea, con una serie de dogmas particulares. Sin embargo, bueno, en el siglo XVII, en el año 1517, aparecen figuras reformadoras, creyentes, cristianos, que decidieron separarse de alguna manera de la Iglesia Católica, ¿no? Empiezan a fundar, empiezan a aparecer nuevas iglesias luteranas, luteranas, anglicanas, etcétera, ¿no? Y de estas vertientes empiezan a nacer otras vertientes, ¿no? Entre las cuales
podemos destacar la iglesia metodista, y de estas nuevas iglesias se empiezan a desprender otras, ¿no? Sí. Entre estas, en grupos marginados, sectores populares particularmente, obreros, campesinos, esclavos liberados en Estados Unidos, empiezan a surgir nuevos movimientos religiosos, los cuales son particularmente ya los que consideramos pentecostales históricos, ¿no? ¿Por qué se llaman pentecostales? Bueno, el término pentecostal viene de el advenimiento del Pentecostés, que era una fiesta cristiana de la iglesia primitiva, donde se esperaba el advenimiento del Espíritu Santo. Los primeros cristianos no sabían que era el Espíritu Santo, ¿no? Estaban esperando una manifestación mística, algo así. Mientras estaban en una celebración, estos creyentes empiezan a hablar en nuevas lenguas, ¿no? Empiezan a manifestar dones espirituales de alguna manera, milagros, etcétera, ¿no? Es bastante amplio, ¿no?, la perspectiva de los milagros. Entonces, los pentecostales contemporáneos, bueno, desde el siglo, finales del XIX, principios del XX, empiezan a reapropiar este discurso, ¿no? Se asumen a sí mismos como pentecostales, puesto que ellos empiezan a manifestar estos mismos dones espirituales, hablar en nuevas lenguas, manifestaciones espirituales como sanidades divinas, ver profecías, etc., ¿no? Los pentecostales contemporáneos se reapropian de esta estructura mítica, simbólica, ritual, específica, y la adaptan a sus contextos. Qué cosa más interesante, porque además actualmente, pues en pleno siglo XXI, vivimos un fenómeno en el que surgen un montón de religiosidades, ¿no? Tanto New Age como estos neopaganismos, ¿no? Un montón de iglesias cristianas, ¿no? Entendemos todas, o sea, digamos desde afuera se ve como la iglesia católica, los protestantes y un montón de iglesias evangélicas, ¿no? Entonces casi uno piensa todo lo que no es católico es evangélico, ¿no? Pero como tú pudieras, entiendo que es un universo enorme, pero cómo pudieras como hacer un esquema general y ubicarnos así, como en grandes escuelas de pensamiento, por llamarlo de alguna manera. Sí. Bueno, primero hay que pensar que el término evangélico es un término bastante amplio, ¿no? Es un término, exacto, es un discurso de inclusión de diferentes grupos religiosos, ¿no? Los pentecostales son evangélicos, asimismo los presbiterianos, algunos anglicanos se asumen evangélicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, cuando empiezan las oleadas de evangelización de América Latina, de diferentes periodos, por parte de iglesias protestantes y iglesias cristianas no católicas, lo que hacen es presentar un discurso de identidad frente a la iglesia católica. Ajá. Entonces, empiezan a haber iglesias que se presentan a sí mismas como evangélicas, independientemente de la vertiente, ya sea pentecostal, presbiteriana, lo que sea, presentan en su discurso, yo no soy pentecostal, yo soy evangélico, ¿no? Yo no soy presbiteriano, soy evangélico, ¿no? Asumen esto como un discurso de identidad que engloba a muchas iglesias para hacer frente a la unicidad que siempre ha caracterizado a la Iglesia Católica, ¿no? Unicidad, sí, dependiendo de lo que signifique, ¿no? Pero estas iglesias evangélicas o estos grupos, para hacer frente, para contrarrestar el peso que da la Iglesia Católica como institución, como grupo mayoritario, numeroso, pues empiezan a asumirse como una sola, como evangélicos. Y entre ellos, bueno, empiezan a adscribirse una serie de grupos. Algunos mismos cristianos protestantes no se asumen evangélicos, otros sí. Puede haber miembros en iglesias, por ejemplo, pentecostales, que se asuman únicamente como pentecostales, otros que sí se asuman evangélicos, lo mismo con anglicanos, presbiterianos. Hacen una serie de distinciones, siempre varía dependiendo de la denominación y del sistema religioso. Claro. Existía en el siglo XIX y el XX esta idea de que tendíamos hacia una mayor racionalización y una secularización de la sociedad, ¿no? Ahora, desde tu perspectiva como un joven estudiante científico social del fenómeno religioso, ¿cómo evaluarías este proceso de secularización?
Sí, mira, hay que pensar que el término secularización es bastante complejo, ¿no? Hay que partir de la idea de que no es una vertiente de abandono primordial de las creencias, ¿no? Es evidente que las realidades sociales de cada país siempre van adaptando nuevos sistemas simbólicos, ¿no? Cuando entendemos la secularización en Occidente pensamos que es el abandono del pensamiento, el abandono del pensamiento mágico religioso. El abandono del pensamiento mágico religioso, y abrazar como si fuera prerracional, exacto, como si fuera prerracional. Abrazar la razón y demás. Pero cuando vemos en términos generales, en términos históricos, y simbólicos, también cognitivos, el análisis de la religión, híjole, que es más racional que el pensamiento simbólico, ¿no? Claro. Que puede ser más racional que identificar a la realidad en diferentes maneras, ¿no? Entonces, en este sentido, la idea del el avance de nuevos sistemas religiosos, pues supone en realidad que este proyecto de secularización moderno, estructural, occidental, en realidad permitió o favoreció el crecimiento de nuevos sistemas religiosos, el crecimiento de nuevos movimientos evangélicos, protestantes, nuevas vertientes en la misma Iglesia Católica. Claro. Y también el avance de nuevos sistemas religiosos como el New Age, neopaganismos, el abandono de... Incluso, no diría que es un movimiento a la baja, pero tal vez los cambios sociales, políticos, contemporáneos hacen que los jóvenes, que nuevos actores sociales se posicionen en los movimientos religiosos en lugar de los movimientos secularistas, ateos, contemporáneos. Aunque Marx era un hombre de fe, ¿no? Marx creía en el ser humano, ¿no? Creía que el ser humano era un ente capaz de hacer justicia. Eso es tener mucha fe. Es tener mucha fe. Entonces, pero se montó a eso esto del materialismo dialéctico, el materialismo histórico y el ateísmo como prerequisito para ser de izquierda, ¿no? Y entonces así, pues era una izquierda chiquitita que se aislaba de un pueblo con una fe muy profunda, ¿no? Entonces, pero resulta que tenemos un momento histórico en nuestro país en donde una izquierda muy amplia, muy diversa, muy plural, encabezada por la figura de Andrés Manuel López Obrador, logra construir una mayoría con ese pueblo que tiene una fe, que tiene en su existencia cotidiana cientos de miles de experiencias de sistemas religiosos, ¿no? Que conviven en el amplio movimiento que es ahora el obradorismo, ¿no? Ahora, desde tu perspectiva, así que como hombre de fe y como científico social, ¿cómo ves ese proceso? ¿Qué te dice a ti? Sí, curiosamente se ha pensado, como bien mencionabas, que la mayoría de los grupos de izquierda tienden al ateísmo, a la secularización, ¿no? Pero hay que pensar que, curiosamente, estos grupos religiosos siempre están posicionándose en diferentes maneras, ¿no? Claramente depende de la vertiente religiosa, de los intereses, siempre depende de ese tipo de cuestiones, pero hay que pensar que si bien hay valores de izquierda que se encarnan con justicia social, democracia, libertad, igualdad, etcétera, etcétera, pues evidentemente muchos grupos religiosos también apoyan y se posicionan en favor de estos valores, ¿no? Creo que podemos entender que la mayoría incluso críticamente, muchos países a veces peyorativamente catalogados como de izquierda, como México, abogan por un Estado laico, ¿no? La mayoría de los grupos religiosos están en favor de eso, claro. Aun cuando hay unas oposiciones conservadoras que abogan por el establecimiento de una iglesia de Estado, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los grupos religiosos, entre los cuales podría destacar los evangélicos, se posicionan en favor del respeto de la libertad de cultos. Claro. En este sentido, se posicionan y apoyan a grupos de izquierda. Es absolutamente importante mencionar que la figura de Andrés Manuel López Obrador marcó un parteaguas en la vida política mexicana. Y en el caso de los evangélicos mexicanos, muchos de ellos se posicionaron en favor de Obrador. Obrador hay que pensarlo como una figura que creció en un contexto particular
Él se educó en una primaria de índole adventista, entonces fue una persona que conoce profundamente cómo se constituyen las creencias evangélicas, conoce la Biblia al derecho y al revés, y utilizaba ciertos discursos bíblicos para pues, posicionarse en favor del pueblo, ¿no? Claro. Entonces muchos evangélicos lo veían como un hombre de fe y como un hombre con un buen testimonio. El buen testimonio en el mundo evangélico es una categoría que comprende a la correspondencia en lo que uno dice y cómo se desenvuelve en la vida social, ¿no? En términos de Andrés Manuel, él era una persona que se asumía como una persona que abogaba por la justicia social, que abogaba por la fraternidad, la igualdad, etc. Y para los evangélicos esto representaba un buen testimonio. Y máximo aún cuando llega a la presidencia, se mantiene en términos rectos, ¿no? Éticos, entonces, sí. Muy éticos, ¿no? Entonces los evangélicos, pues, gradualmente manifestaron más y más apoyo a su figura. Por el buen testimonio. Por el buen testimonio, digamos, hay congruencia en lo que dices, lo que piensas, ojalá, ¿no? Lo que dices y lo que haces. Sí, ¿no? justamente. Pero es una congruencia ética, ¿no? Porque, bueno, Hitler también era congruente, ¿no? Sí, es una congruencia ética, sí, particularmente, y como mantiene una resonancia con los valores evangélicos, pues los evangélicos se posicionan y dan su apoyo, ¿no? Claro. Yo realicé trabajo de campo en muchas iglesias evangélicas, particularmente de Veracruz, Ciudad de México, y una constancia de lo que llegué a revisar era, pues Andrés Manuel es una persona que me cumple, ¿no? Claro. Yo me sentía en una condición de vulnerabilidad y mediante los programas sociales, etcétera, etcétera, él me cumplía, ¿no? Él dijo que iba a hacer esto y lo cumplía. Entonces, para los evangélicos representa una figura de identidad y también de justicia social. Claro. Oye, ¿y la imagen de esta pobreza franciscana también tiene peso o esa no es tan importante? Sí, digamos? justamente. La austeridad, la sencillez. Sí, hay que pensarlo, que también pues representa un sentimiento de identidad para algunos evangélicos. Para muchos evangélicos la idea de sencillez, humildad en términos amplios, claro. Representa pues los valores evangélicos, ¿no? Literalmente Jesús le dice al joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿no? Claro. Pero también hay que pensar que hay muchos movimientos evangélicos que abogan por otro sistema de creencias, ¿no? Lo que llaman la teología de la prosperidad. Exacto. Apoyan y en tanto que ven lejano el fin del mundo, pues la idea es construir riquezas, ¿no? Claro. Entonces, pero sin embargo siempre está la idea de la justicia social, ¿no? Sí. Muchas de esas mega iglesias evangélicas, pues, dan apoyos sociales, donan a caridad, etcétera, etcétera. En este caso, pues, la figura de Andrés Manuel, volviendo a su figura, sí. que representa una idea particularmente de humildad, de correspondencia de sus valores, su discurso con lo que está haciendo. Entonces, para los evangélicos, indudablemente es una figura pues consistente y que representa y que encarna de alguna manera los valores de la Iglesia evangélica. Y por ejemplo, la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum es una figura distinta, ¿no? Es un liderazgo distinto, es una presidenta. Normalmente los que somos los que estamos en el lado oscuro, ¿no? Y no tenemos religión, vemos prejuiciosamente en su conjunto, ¿no? a nuestro pueblo religioso así como más cercano al conservadurismo, más cercano a la tradición patriarcal, ¿no? Y bueno, eso, la encuesta de junio del 2024 nos dijo, pues, ¿qué te crees que la gente vota por Claudia, no? Esa fue la mejor de las encuestas. Pero entonces uno diría, ¿cómo percibe este mundo evangélico la figura de Claudia? ¿La relacionan también con esa figura como la de Andrés Manuel o hay otra percepción? Sí, también la percepción sobre nuestra presidenta es bastante positiva por parte del mundo evangélico. Destacaría dos cosas.
Primero, el buen testimonio. Andrés Manuel también habló muy bien de la presidenta, claro, claramente, y se ha notado en su trayectoria política, en su trayectoria académica, en su trayectoria científica. Claramente hay sectores de la iglesia evangélica que son científicos, como yo, sí, que pues claramente han seguido la figura de Sheinbaum, han seguido su trayectoria y saben de su buen testimonio en términos académicos, ¿no? También su trayectoria política. Ha tenido un buen testimonio en este sentido. Sobre esta parte, pues ha construido un buen testimonio, ¿no? Y finalmente hay que pensar que en términos étnicos nuestra presidenta corresponde al pueblo judío, ¿no? Hay muchos evangélicos de índole dispensacionalista, ya sea evangélicos fundamentalistas, etcétera, que se posicionan en favor, una suerte de respeto al pueblo judío. Entonces, la percepción pública de los evangélicos, de que la presidenta es alguien del pueblo de Dios, del pueblo escogido, híjole, aumenta bastante la percepción, la buena percepción del movimiento evangélico sobre la presidenta. Qué interesante, ¿no? Porque además se rompe un poco la geometría izquierda-derecha, ¿no? Es correcto. Justo porque tenemos ahí más bien una pulsión étnica, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Un reconocimiento por un pasado que se reconstruye a partir de una interpretación bíblica, ¿no? Sí, es correcto. Los evangélicos, tal cual todo grupo cristiano, heredan lo que algunos académicos llaman la distinción mosaica, ¿no? El nosotros contra ellos, nosotros estamos en lo correcto contra lo incorrecto. En este sentido, los evangélicos, tienden a ser un poco más abiertos en su proyecto teológico y demás. Incluyen al pueblo judío, ¿no? Lo ven como homólogos en términos del plan divino, ¿no? Ven a los judíos de alguna manera como miembros del pueblo de Dios, ¿no? En este sentido, la figura de Sheinbaum, si bien no es practicante, lo ha dicho muchas veces, pero se asume como mujer de fe, pues ha calado bastante en la figura, en la mente, en la psique de los evangélicos, y pues particularmente la posiciona como una persona no solo con un buen testimonio, sino como alguien que encarna parte de los valores y del plan divino, ¿no? Incluso algunos evangélicos han llegado a mencionar que Sheinbaum es parte del plan de Dios para con México, ¿no? Y en términos generales creo que podemos ver que la percepción y las acciones de su gabinete, de ella, han sido positivos, al menos por sus respuestas a las amenazas estadounidenses, a su evidente necesidad de intervencionismo, y pues los evangélicos la han visto como una figura no solamente bastante positiva, sino también como alguien que encarna los valores evangélicos. Claro, qué interesante está eso. Y es que a mí se me hace muy, muy positivo, ¿no? el hecho de que se pueda discutir y se pueda hablar de temas religiosos en clave de diálogo, ¿no? Y de comprendernos y de comprender lo religioso como parte de la experiencia humana, ¿no? No como lo prerracional, sino como lo que es el ser humano, un ser que está arrojado en el conocimiento del mundo, y la religiosidad es una forma de conocer el mundo y de relacionarse con él, ¿no? En la historia de las religiones o en la historia del cristianismo moderno, ahorita que decías esto de cómo los evangélicos conciben al pueblo judío como parte del plan de Dios, pues a la Iglesia Católica le costó mucho tiempo verlo así, ¿no? Hasta el Concilio Vaticano II en 1965, ¿no? Hasta ese momento se concebía al pueblo judío como deicidas, sí, ¿no? sí. Y era antisemita la Iglesia Católica. Ahora se dan baños de pureza, pero... Y en el 65, por las reformas del Concilio Vaticano II, reconocen a los judíos como parte del plan divino y como hermanos, ¿no? Y se establece este diálogo ecuménico, ¿no? Eso, la noción que los evangélicos tienen del pueblo judío
¿tiene alguna relación con esa reforma del Concilio Vaticano o ya viene desde antes? No, ya viene desde antes. Si bien esta creencia en el mundo evangélico es bastante contemporánea, bueno, contemporánea en términos históricos es bastante reciente, empieza a principios del siglo XX. Es algo que es la teología que los evangélicos llaman dispensacional. Dispensacional. Sí, los evangélicos creen que la historia humana está dividida en periodos específicos, llamadas dispensaciones, en los cuales el pueblo judío tiene un orden particular, ¿no? Una misión particular en la cual creer, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que mencionarlo, no todos los evangélicos creen en esto. Siempre el mundo evangélico es una amplísima gama de creencias y de sistemas, ¿no? Claramente, ¿no? Sistemas. En este sentido, pues muchos evangélicos claramente pueden presentar nociones antisemíticas y demás, críticas, desprecio sistemático hacia los judíos y demás. Sin embargo, una gran parte de los evangélicos mexicanos, no puedo dar números específicos, pero yo abogaría por un 70-65%, son dispensacionales, ¿no? Esto engloba pentecostales, bautistas fundamentales, algunas iglesias presbiterianas también, etc. Y la pregunta del millón sería, ¿cómo se posicionan frente al genocidio en Palestina, por ejemplo? Sí, curiosamente, muchos evangélicos, si bien están, no puedo decir en favor, pero creen que la lucha del Estado de Israel es justa, ¿no? Sin embargo, también, como mencioné, el abanico de creencias es bastante amplio, ¿no? Muchos evangélicos están absolutamente en contra. Hacen una distinción entre Estado de Israel y pueblo judío y religión judía, ¿no? Entonces, el Estado de Israel encarna los valores del anticristo, ¿no? Algunos lo posicionan. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo también, sí, absolutamente de acuerdo. Sí, por supuesto. Sí, algunos evangélicos creen y critican sistemáticamente las acciones del pueblo del Estado de Israel, ¿no? Del Estado de Israel. Y incluso algunos lanzan una suerte de maldiciones en términos religiosos, rituales, pues esperando justicia divina contra el Estado. Claro, sí, claro, porque además pues el ente sionista está cometiendo un crimen de lesa humanidad a nombre del pueblo. Sí, a nombre del pueblo, a nombre de Dios, ¿no? A nombre de Dios, eso es espantoso. Sí, es absolutamente espantoso, ¿no? Y muchos evangélicos claramente se posicionan en contra, ¿no? Sí. Claramente ningún evangélico va a decir apoyo el genocidio, ¿no? Pues sí. Pero creen que la lucha del Estado es de alguna manera justa, ¿no? Porque están peleando contra movimientos terroristas, contra etcétera, lo otro, ¿no? Contra lo otro, ¿no? Lo pueden entender de alguna manera así. Sin embargo, una amplia mayoría del movimiento evangélico sin duda está en contra. Y luego pasamos a la parte más oscura del tema, porque el gobierno de Donald Trump, ¿no?, tiene un fuerte tufo de características evangélicas, ¿no? O sea, parece que está él mismo, ¿no?, forma parte de este cristianismo, grandes comillas, que profesa la teología de la prosperidad, ¿no? Tiene incluso como un departamento nuevo de cuestiones religiosas, encabezada por una ministra, no sé cómo le digan, pastora, que es mujer, sí, bien, estamos en tiempo de mujeres, pero que es parte de este movimiento evangélico, o no sé si es evangélico, igual me estoy equivocando en la denominación, pero reivindica, incluso ella misma habla de la teología de la prosperidad, ¿no? O sea, y entonces, ¿cómo entendemos ese fenómeno en este nuevo periodo de la historia de Estados Unidos y por lo tanto de América y del mundo? Sí, hay que pensar que igual que en México, Estados Unidos tiene una enorme gama de movimientos evangélicos, ¿no? Si bien hay que pensar que las iglesias a las cuales se afilia Donald Trump y demás son iglesias históricas con solamente un discurso, porque de facto hacen otra cosa, claro, de un discurso progresista, inclusivo y demás. Sin embargo, de facto vemos que son iglesias espantosamente conservadoras, tradicionalistas y en algunas categorías violentas. Pues sí, muchas de estas iglesias están en favor
de las perspectivas de Donald Trump, ¿no? Precisamente porque encarnan valores conservadores muy tradicionales, encarnan valores bastante cerrados, incluso para ámbitos de iglesias fundamentalistas latinoamericanas, por lo cual pues, el abanico de creencias hace que algunas se cierren, algunas se abran, algunas se posicionan en favor, otras en contra. Y bueno, sobre el caso de su ministra, de la pastora que aboga, bueno, es parte del gabinete de Trump. Bueno, ella sí es una persona que aboga por la teología de la prosperidad, la cual, si bien muchos evangélicos se posicionan en favor de ella, es muy mal vista en términos generales por el mundo evangélico, ¿no? La mayoría de los evangélicos tienen valores un poco más conservadores, más apegados al fundamentalismo religioso. Fundamentalismo religioso en términos del mundo evangélico se refiere a cuestiones bíblicas, particularmente, efectivamente. Y por lo cual rechazan muchas de estas perspectivas de la teología de la prosperidad. Y si bien, aunque el mundo evangélico está compuesto tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, Europa, por grupos conservadores en términos tradicionalistas, etc., el mundo evangélico tiene una amplísima gama de mujeres, ¿no? Claro. La mayoría de los evangélicos son mujeres. Entonces hay que pensar también en este sentido. Sin embargo, pues se critica mucho a la figura de esta ministra, de esta pastora, por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces hay muchas disidencias en el mundo evangélico norteamericano. Sí, sí, no, bueno, es que el hecho de que sea mujer no la hace una persona que digamos amorosa, ¿no? Sí, sí, sí. Margaret Thatcher también era mujer, ¿no? Condoleezza Rice también era mujer, ¿no? Y son personas muy violentas. Pero viceversa, o sea, en términos democráticos, qué bueno que una mujer ocupe espacios de poder, pero el problema es que ocupe un espacio de poder en un estado tan peligroso, sí, es como correcto, es el estado norteamericano, y que haya esta posición, como dices, dogmática, cerrada, desde un espacio de tanto poder. Es muy peligroso, ¿no? ¿Cómo es esto? Hoy en día es una especie de teocracia, eso, una oligarquía teocrática, ¿no? Eso que hoy está ahí en Estados Unidos, ¿no? Lejano a los valores del cristianismo, pienso yo, ¿no? Sí, es correcto. Hay que pensar que los evangélicos, como bien mencioné, son una enorme gama de sistemas de creencias, ¿no? No solamente en términos rituales y en términos de cómo se desenvuelven en la vida cotidiana, ¿no? En términos de creencias también es bastante amplio. Sobre esto, si bien algunos apoyan las acciones de Donald Trump porque se oponen al progresismo y demás, pero hay que mencionar que muchos lo critican por todas sus acciones políticas, ¿no? He visto particularmente en las redes cómo se han posicionado en contra y han criticado y han realizado manifestaciones, incluso algunos le piden a Dios que por favor destrone a Donald Trump de alguna manera, porque pues, híjole, ha manifestado acciones políticas espantosamente peligrosas, ¿no? Particularmente el video que subió sobre convertir la Franja de Gaza en un centro turístico, minimizando el genocidio, ¿no? Es absolutamente espantoso, ¿no? Y los evangélicos claramente, que incluso algunos lo apoyaron porque se iba a oponer al progresismo, estas ideas, incluso ahora están asustados, ¿no? Claramente han tenido las acciones políticas de Trump han hecho que los mismos evangélicos estén alejándose de estos valores que supuestamente encarnaba Donald Trump, porque claramente no los representa. Sí, pues es tremendo porque todo el discurso anti-woke me imagino que impacta mucho en estos sectores más tradicionalistas. Sí, es correcto. Pero esta política económica de destruirlo todo, ¿no? Que incluso va a meter en una crisis económica a Estados Unidos, pues no creo que les guste mucho, ¿no? Y toda esta política, estas racias de aprisionar a la gente y expulsarla del país y quitarles derecho de ciudadanía por nacimiento, ¿no? Y toda esta persecución
casi ser ciudadano gringo es depende de que blanco, tengas 5 heterosexual millones. Y hombre, ¿no? Hombre blanco heterosexual con 5 millones de dólares sí, en la bolsa, correcto, ¿no? Porque sí. tengas tu Gold Card. Eso no tiene nada de... No tiene nada de cristiano. Ni de cristiano ni de conservador, ¿no? Para nada. Está haciendo que revienten las cosas. Sí. Oye, para pasar a temas más relajantes y ya irnos despidiendo, también eres escritor. Sí, es correcto. Bueno, escribo fantasía, también dedico algo de tiempo a narrar fantasía. ¡Ay, qué bonito! Y diriges una revista. Soy parte de, Eres parte de una revista, la revista se llama Areópago. Colaboramos algunos jóvenes académicos cristianos, evangélicos. También invitamos a diferentes autores, diferentes vertientes religiosas, no religiosas. Escribimos particularmente sobre apologética cristiana, sobre reseñas de libros, crítica textual, teología, filosofía de la religión, etcétera, etcétera. Qué interesante. ¿Y uno cómo encuentra la revista? La buscamos como Areópago. Areópago en redes. Podemos buscar cualquiera de los artículos, ya sea... O sea, uno teclea Areópago. Areópago, revista digital Areópago. Revista digital Areópago. Areópago y la encontramos, ¿no? Ahí. Sí. ¿Revista de filosofía o nada más es revista digital? Revista digital Areópago. Areópago, bien. Entonces. ¿Y qué autores de fantasía te gustan a ti? Sí, bueno, pues soy bastante tradicionalista, soy evangélico. Y bueno, me gusta mucho Tolkien, C.S. Lewis. C.S. Lewis es uno de mis autores favoritos. Fue cristiano también. El de Narnia. El de Narnia, curiosamente, sí, es correcto. C.S. Lewis, también leo a Abercrombie, autores como Brandon Sanderson. Bueno, creo que mencioné Tolkien, sí, etcétera, etcétera. Y bueno, algunos de esos autores. Oye, ¿tú encuentras un mensaje cristiano en El Señor de los Anillos? Es correcto, sí. Precisamente toda la obra de Tolkien creo que es bastante cristiana. Sí, Tolkien era católico, evidentemente, pero el catolicismo es una forma de cristianismo. Y sí vemos encarnados en sus personajes, en la historia, pues los valores cristianos. Amistad, fraternidad, fe, compromiso, incluso justicia social, ¿no? Claro. Vemos todo esto encarnado en toda la obra, ¿no? También vemos manifestaciones míticas de la religión cristiana, de todo el discurso bíblico, la forma en la que está escrita. La obra de Tolkien es muy bíblica, ¿no? Se expone expone líneas genealógicas de diferentes personajes, ¿no? Lo cual también hace la Biblia. Vemos en la historia de Tolkien encarnados algunos de los valores evangélicos cristianos. Curiosamente he visto más posicionamiento en favor de Tolkien por parte de los evangélicos que de muchos católicos, ¿no? Muchos católicos tienden a pensar que habría que hacer una separación entre pues el entretenimiento y los valores religiosos, ¿no? Pero algunos evangélicos, en tanto que creen que Dios existe, bueno, piensan que todo lo social, todo aspecto de la vida es religioso, ¿no? Y ven en Tolkien, en esa escritura, pues algunas de las manifestaciones, ¿no? Religiosas que tanto añoran y tanto esperan. También vemos en la narrativa de Tolkien representaciones simbólicas, míticas del discurso cristiano. La muerte y posterior resurrección de Gandalf es una suerte de alegoría a la resurrección de Jesús. Entonces, bueno, a Tolkien no le gustaba el término de alegoría, pero es una alegoría. Entonces, vemos encarnados estas narrativas y, bueno, es algo. Eso te atrae también a la literatura fantástica. Sí, tu literatura fantástica, esa que sale de tu pluma, ¿también tiene este contenido? Sí, también tiene este contenido. Bueno, publico con un seudónimo, entonces no lo quiero compartir porque es como parte del efecto del seudónimo, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, lo que yo escribo también trata de representar algunos valores evangélicos, si bien soy bastante más poco ortodoxo en comparación con Tolkien, con C.S. Lewis y otros autores cristianos. Tiende un poco más a la intervención política, al menos en mis escritos, en los cuentos que hago y demás. Pero bueno, también trato de representar algunos de estos valores evangélicos, claro, algunas de estas representaciones simbólicas cristianas y demás. Muy bien. Muchas gracias, Felipe.
Gracias por compartirnos tu sabiduría y tu tiempo. Y tu literatura luego nos la compartes, aunque no vamos a decir cuál es el seudónimo de Claro que de sí, Luis con mucho Felipe. gusto. Pues un placer tenerte acá con nosotros. ¿Tú te autopercibes como un hombre de izquierda? ¿Se puede ser? Es correcto, sí, ¿Sí? yo creo que sí es posible ser de izquierda y a la vez ser creyente, porque seamos honestos, la mayoría de los valores de izquierda pues son valores que encarnan la justicia social, la igualdad, la fraternidad, la libertad, etcétera, y son valores que los evangélicos creemos y añoramos bastante. Y pues, en mi caso, yo sí me posiciono como alguien de izquierda, yo sí me asumo como alguien de izquierda. Si decimos que Cristo era el primer comunista, ¿no se nos enojan? Algunos se enojan, algunos no. En mi caso no me enojo. Pero no es el primer marxista, es el primer comunista. Se podría decir que sí. ¿No? Algunos evangélicos dirían que era un distributista, pero bueno, se puede dialogar. Distributista está bien también, ¿no? Es precisamente parte de lo que a los evangélicos les gusta. También a los evangélicos les gusta mucho el pleito, les gusta la discusión. Sí, claro. Entonces, creo que este tipo de declaraciones es muy interesante, hacen que los evangélicos discutan y pues puedan compartir sus ideas. Y se puede discutir. Y se puede discutir claramente. Eso es importantísimo. Muchas gracias. Luis Felipe Ramírez Cerecedo, ¿lo dije bien? Sí. Luis Felipe Ramírez, doctor Luis Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues allá en su casita, usted ya lo escuchó, es hora de hablar de todo, porque toda gran transformación viene precedida y además tiene que estimular una gran conversación. Y eso de que no hay que hablar de fútbol, ni de religión, ni de política, se acabó. En la democracia se tiene que hablar de todo y hay que disputarle a la derecha también estos espacios de los religiosos porque creen que son suyos. Y no, son del pueblo y el pueblo es el que va forjando su destino. Cuídese mucho allá en su casita, píquele a like, comparte el enlace, discuta con su familia, con sus amigos, ahí después del partido, para que vayamos transformando esta realidad tan perruna que nos ha tocado vivir. Recuerde siempre indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona, en cualquier parte del mundo, porque solo eso nos hace un poquito más humanos cada vez. Hasta luego.